Durante décadas, los inquilinos de la vecindad y los espectadores que observaban desde el otro lado de la pantalla asumieron que el ciclo de violencia entre doña Florinda y don Ramón era una simple constante del universo. El insulto de Chusma, la bofetada coreografiada, el giro violento del hombre flaco cayendo sobre el lavadero. Todo parecía un ritual inmutable de desprecio. Sin embargo, en el encierro asfixiante de aquel caserón de adobe y humedad, el odio y el deseo suelen compartir la misma raíz retorcida. La violencia física era, en realidad, el único contacto táctil que dos almas profundamente solitarias y consumidas por el fracaso se permitían tener. Con el paso de los años, la atmósfera de la vecindad comenzó a pudrirse de una manera imperceptible para los niños, pero abrumadora para los adultos. Don Ramón, atrapado en una viudez perpetua y en la humillación constante de su pobreza, empezó a desarrollar una fascinación enfermiza por la fuerza de los impactos que recibía. Cada bofetada le dejaba la piel del rostro ardiendo, impregnada con el olor a crema barata y al sudor nervioso de la mujer. Florinda, por su parte, vivía prisionera de una arrogancia ilusoria. Su desprecio por el proletariado no era más que un muro de contención para evitar que el mundo viera su propia decadencia. Pero cada vez que su palma impactaba contra la mejilla sin afeitar de don Ramón, una descarga eléctrica, oscura y electrizante, le recorría el brazo hasta anidar en el bajo vientre. El estallido de esta psicosis compartida comenzó en una noche de octubre, bajo un calor inusualmente opresivo que derretía el alquitrán de los techos. El silencio de la vecindad era denso, interrumpido solo por el goteo monótono de una tubería rota. Don Ramón no podía dormir. Sentado en la penumbra de su sala, fumaba un cigarrillo tras otro, con los ojos hundidos clavados en la pared que colindaba con el departamento número 14. Del otro lado, Florinda daba vueltas en su cama, incapaz de sacarse de la mente la textura áspera de la piel del deudor. El desprecio había madurado, fermentándose en el encierro hasta convertirse en una codependencia monstruosa. No se odiaban. Se necesitaban con una urgencia que rozaba la locura, una necesidad brutal de destruirse mutuamente para poder sentir que aún estaban vivos. La primera señal de la fractura en la realidad cotidiana fue percibida por el profesor Girafales. Aquella tarde de viernes, el maestro llegó con su habitual ramo de rosas rojas, pero sus pasos carecían de la ligereza de antaño. Su rostro alargado y severo lucía completamente al descubierto. Sus ojos oscuros, desprovistos de gafas por una agudeza visual natural, escrutaban el entorno con una frialdad analítica. Al entrar al patio, no encontró la mirada de adoración ingenua de Florinda. La viuda abrió la puerta con lentitud, envuelta en una bata descolorida, emanando un olor pesado a encierro y a sábanas sudadas. «Pase usted, profesor», dijo ella, pero su voz sonó autómata, vacía de aquella inflexión melosa que solía utilizar. Girafales le entregó las flores. Al tomarlas, los dedos de Florinda rozaron los del maestro, y éste sintió un escalofrío glacial. La piel de la mujer estaba febril. Sus pupilas, inusualmente dilatadas, no miraban el rostro del profesor, sino que parecían desviarse instintivamente hacia la ventana entreabierta de la casa número 72. Girafales, con sus ojos penetrantes y sin cristales que distorsionaran la verdad, notó algo perturbador sobre la mesa del comedor. No había tazas de café preparadas. En su lugar, había un cenicero repleto de colillas de un tabaco corriente y negro, el inconfundible vicio de don Ramón. Florinda, notó una sombra en su semblante, pronunció Girafales, tensando la mandíbula. El aire en esta habitación está viciado. Hay una presencia discordante. No es nada, solo es el cansancio de lidiar con la miseria que nos rodea, respondió ella, arrojando las rosas sobre el sofá con un gesto de desdén que dejó al maestro petrificado. Las flores, al tocar la tela sucia, parecieron marchitarse de golpe, perdiendo sus pétalos como si hubieran sido expuestas a un ácido invisible. El profesor dio un paso atrás, ofendido y repentinamente invadido por un terror primitivo. Comprendió, sin necesidad de palabras, que había sido desplazado. El romance platónico y educado de las tazas de café había sido devorado por una fuerza mucho más primitiva y oscura que habitaba en las entrañas de la vecindad. Girafales salió del departamento sin despedirse, clavando una última mirada aguda en la puerta de don Ramón, sabiendo que el orden natural de aquel microcosmos había sido profanado para siempre. La convergencia definitiva ocurrió esa misma madrugada, desatada por un apagón general que sumió a la colonia entera en una oscuridad absoluta. Sin la luz de los faroles ni el ruido de los televisores, la vecindad se convirtió en una caverna primitiva. Don Ramón, guiado por un instinto sonámbulo y febril, cruzó el patio central. Sus alpargatas no hicieron ruido sobre el cemento tibio.
Se detuvo frente a la puerta del número 14 y, en lugar de llamar, empujó la madera. El pestillo estaba sin echar. Florinda lo estaba esperando. El interior del departamento era un horno de sombras. Florinda estaba de pie junto al lavaplatos, con la respiración entrecortada. No hubo palabras de amor, ni disculpas por las décadas de maltrato. Lo que ocurrió fue un choque violento, una colisión de dos cuerpos marchitos que buscaban expiar su miseria a través del dolor y la fricción. Don Ramón la acorraló contra los azulejos fríos de la cocina, sus manos callosas y manchadas de nicotina aferrándose a los rulos de la mujer con una fuerza desmedida, arrancando algunos de raíz. Ella no se quejó. En su lugar, hundió sus uñas largas y afiladas en los hombros huesudos del hombre, rasgando su camiseta descolorida y extrayendo hilos de sangre oscura. La unión fue descrita por el silencio de la noche como un acto de canibalismo emocional, ejecutado con un lujo de detalle espeluznante. El sudor de Don Ramón, salado y con sabor a tabaco rancio, se mezcló con las lágrimas de rabia y placer de Florinda. Cada embestida era una venganza contra el tiempo, contra el casero, contra la orfandad de sus vidas. La piel reseca de ambos crujía al frotarse, generando una electricidad estática que hacía parpadear tenuemente los filamentos fundidos de las bombillas. No hacían el amor, estaban forjando un pacto físico de destrucción mutua. En el clímax de aquella cópula dantesca, un trueno silencioso pareció hacer vibrar los cimientos de la vecindad. Florinda arqueó la espalda con un alarido ahogado, sintiendo cómo la simiente de Don Ramón, fría y densa como el mercurio, inundaba su vientre. No era una concepción biológica ordinaria. Era la condensación de todo el rencor, la frustración y la bilis acumulada durante años en el patio central. La semilla del odio había sido plantada en la tierra más fértil de la soberbia, y ambos supieron, al separarse jadeantes en la oscuridad, que habían engendrado a un monstruo. Las semanas que siguieron a la noche de la convergencia transformaron el cuerpo de Doña Florinda en un altar de podredumbre biológica. La gestación de la entidad no respetó los tiempos de la naturaleza humana. El vientre de la viuda comenzó a abultarse con una rapidez antinatural, endureciéndose como si estuviera albergando una piedra de molino en lugar de un feto. Sin embargo, lo más perturbador era el cambio en su metabolismo. Florinda dejó de consumir sus alimentos habituales. El pan dulce y el té le provocaban vómitos violentos teñidos de negro. Su cuerpo exigía la alquimia del rencor. Para alimentar a la criatura, necesitaba absorber la miseria pura. Don Ramón, convertido en un cómplice devoto y demacrado, comenzó a visitarla todas las noches a través de un boquete secreto que él mismo excavó detrás de la alacena, conectando ambas viviendas a través de los muros interiores. Ya no le llevaba dinero ni excusas. Le llevaba ofrendas macabras. Trozos de carne cruda y descompuesta que robaba del mercado, mezclados con cenizas de sus propios cigarrillos y tierra del barril del chavo, impregnada con las lágrimas y la desolación del huérfano. Florinda devoraba estas mezclas en la penumbra, usando las manos, con los ojos en blanco y gruñendo con una voz gutural que no le pertenecía. A medida que el feto crecía, la belleza severa de la mujer se desvanecía. Sus dientes comenzaron a aflojarse, sus encías sangraban constantemente y su piel adquirió un tono grisáceo, translúcido, que dejaba ver una red de venas negras palpitando alrededor de su ombligo. La criatura la estaba drenando, utilizándola como una simple incubadora orgánica para materializar el malestar acumulado de la vecindad. Don Ramón observaba el proceso con una fascinación hipnótica. Se arrodillaba frente a ella y pegaba su oreja al vientre deforme. No escuchaba los latidos rápidos de un corazón infantil. Escuchaba un sonido metálico, un zumbido rasposo similar al afilar de un cuchillo sobre una piedra, acompañado de susurros ininteligibles que le provocaban jaquecas cegadoras. El pacto estaba sellado. Habían sacrificado su humanidad para darle cuerpo a su odio conjunto, y el momento de la cosecha se aproximaba de forma inexorable. Para el mundo exterior, Doña Florinda simplemente había caído víctima de una enfermedad prolongada y vergonzosa. Cerró a cal y canto las ventanas de su casa, cubrió los cristales con papel periódico y prohibió terminantemente la entrada a cualquier vecino. Kiko fue desterrado a la sala, obligado a dormir sobre un catre improvisado, con la orden estricta de no acercarse a la habitación de su madre bajo la amenaza de castigos físicos brutales. El encierro convirtió el departamento en un ecosistema letal. Las moscas comenzaron a anidar en las esquinas, atraídas por el olor dulzón a líquido amniótico corrompido que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Don Ramón, por su parte, actuaba con una frialdad espectral en el patio.
Seguía evadiendo al señor Barriga, pero sus insultos hacia Florinda cuando alguien preguntaba por ella eran ahora mecánicos, desprovistos de emoción. Era una tapadera perfecta. Mientras los vecinos murmuraban sobre la extraña ausencia de la viuda, detrás de los muros, el padre de la abominación velaba el sueño agónico de su amante. El lujo de detalle con el que la criatura se manifestaba dentro del útero era una tortura anatómica. Florinda sentía cómo el feto no pateaba, sino que arañaba las paredes de su matriz con extremidades afiladas. A veces, la forma de una mano con dedos anormalmente largos y huesudos se marcaba con absoluta claridad a través de la piel estirada de su abdomen, buscando rasgar el tejido para salir antes de tiempo. La complicidad entre los dos adultos alcanzó cotas de depravación absoluta. Una noche, incapaz de soportar el dolor de las contracciones internas, Florinda le suplicó a don Ramón que la aliviara. El hombre flaco, usando una navaja de afeitar oxidada, realizó pequeñas incisiones superficiales en el vientre de la mujer para liberar la presión del líquido acumulado. El fluido que brotó no era sangre. Era una linfa espesa y amarillenta que al caer sobre las tablas del suelo disolvía el barniz y dejaba una marca carbonizada. El nacimiento no iba a ser un alumbramiento, sino una exhumación en vida. Cuando las contracciones definitivas comenzaron, don Ramón supo que no podían arriesgarse a que los gritos de Florinda alertaran a la vecindad. Cargando a la mujer en brazos, cuyo peso se había reducido al de un esqueleto envuelto en piel inflamada, la descendió a través de una trampilla oculta en el suelo del cuarto de lavado, un viejo sótano de la época revolucionaria que había permanecido inundado y olvidado durante décadas. El lugar apestaba a salitre, ratas muertas y aguas negras. Iluminados únicamente por la luz temblorosa de un quinqué de petróleo, don Ramón colocó a Florinda sobre una mesa de trabajo podrida. El parto fue una carnicería silenciosa. Florinda se mordió el antebrazo hasta llegar al hueso para no emitir un solo alarido, mientras su cuerpo se arqueaba en espasmos titánicos. Don Ramón, actuando como un partero del infierno, hundió sus manos desnudas en el canal de parto cuando la fuente estalló, rociando el techo del sótano con un fango negro y pestilente. Con un tirón visceral que desgarró los tejidos internos de la mujer, don Ramón extrajo a la criatura. No hubo llanto. El silencio en el subsuelo fue tan absoluto que el goteo de la humedad pareció ensordecedor. El ser que descansaba entre las manos ensangrentadas del hombre flaco estaba cubierto por una placenta correosa y grisácea, similar a la piel de un murciélago. Al romper el saco con sus propias uñas, don Ramón contempló por primera vez el rostro de su hijo. El lujo de detalle en la fisonomía del vástago era abrumador. Tenía el cráneo alargado y desproporcionado, cubierto por una pelusa negra y rala. Su rostro era una amalgama espantosa. La nariz afilada y aguileña de Florinda, fusionada con los pómulos hundidos y la mandíbula caída y asimétrica de don Ramón. Pero lo más terrorífico eran sus ojos. Al abrir los párpados, no mostró esclerótica blanca ni pupilas infantiles. Eran dos esferas de un amarillo sulfúrico, luminiscentes, que carecían de parpadeo y que proyectaban una malicia antigua, consciente y puramente predatoria. El hijo del odio había nacido, y su primer respiro llenó el sótano con el olor a ozono y carne quemada. La entidad, a la que decidieron no otorgarle un nombre cristiano para evitar que Dios registrara su existencia, fue instalada en un cajón de madera forrado con plomo, oculto en el rincón más inaccesible del sótano. Físicamente, el crecimiento del vástago continuó desafiando las leyes de la biología. A las 3 semanas del alumbramiento, ya poseía el tamaño de un niño de 2 años, pero su anatomía era grotesca y desgarbada, calcada de la desnutrición crónica de su padre. Sus extremidades eran largas, delgadas como ramas secas, con articulaciones nudosas que crujían con cada movimiento espasmódico. Su piel no producía calor, era gélida al tacto, cubierta por una capa perenne de un sudor viscoso que dejaba un rastro brillante sobre las tablas del cajón. La boca de la criatura era una hendidura ancha que se extendía casi de oreja a oreja, desprovista de labios, mostrando 2 hileras de dientes triangulares, translúcidos y afilados como esquirlas de vidrio, diseñados para triturar materia blanda. No se alimentaba de leche materna. Su madre, completamente inválida y confinada a una silla de ruedas en el departamento superior, ya no producía fluidos vitales. El niño monstruo se nutría de la energía acústica de la violencia y el dolor. Para mantenerlo saciado, don Ramón y Florinda desarrollaron una estrategia macabra. Subían al patio central y escenificaban peleas monumentales. Los insultos eran más crueles, las bofetadas eran auténticas fracturas de mandíbula.
El sonido de los impactos y los gritos de rabia viajaban por las tuberías de ventilación hasta el sótano, donde la criatura abría sus fauces y absorbía las vibraciones, creciendo en masa y letalidad con cada conflicto. Cuando nadie miraba, don Ramón bajaba a contemplarlo. El niño no jugaba. Se mantenía agachado en una esquina, tejiendo figuras geométricas con hilos de telaraña y los cabellos que le arrancaba a las ratas que cazaba con sus manos. Al ver a su padre, la criatura esbozaba una sonrisa que imitaba a la perfección la mueca cínica de don Ramón cuando evadía la renta, pero acompañada de un siseo hipnótico que le aseguraba al viejo que pronto, muy pronto, no quedaría nadie en la vecindad para cobrarles nada. El secreto, por más enterrado que estuviera, comenzó a filtrarse en la psique de los habitantes más vulnerables. La Chilindrina, dotada de una astucia callejera y una conexión casi simbiótica con su padre, fue la primera en sentir la traición en su propia carne. Notó que don Ramón ya no le prestaba atención. Sus zapatos rotos seguían sin remendar, las comidas eran inexistentes y el olor que emanaba de la ropa de su padre ya no era solo de tabaco, sino de una putrefacción dulzona que le revolvía el estómago. La revelación la golpeó una noche en que fingió dormir. Vio a su padre levantarse sigilosamente, tomar un cuenco lleno de coágulos de sangre de cerdo y dirigirse hacia el boquete secreto detrás de la alacena. Consumida por los celos y un terror gélido, la niña de las coletas torcidas se arrastró por el suelo y espió a través de una rendija en la madera. Lo que presenció destruyó su mente infantil en una fracción de segundo. Vio a su padre arrodillado frente a doña Florinda, la mujer que durante toda su vida había representado al enemigo absoluto. Pero no estaban peleando. Don Ramón le acariciaba el cabello ralo y marchito a la viuda con una ternura que jamás había tenido con ella, mientras ambos miraban hacia una escotilla abierta en el suelo de la cual emanaba un resplandor amarillo. La Chilindrina sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos de hielo. No era solo que su padre tuviera una amante, era que se había aliado con el monstruo que los humillaba para engendrar algo que reclamaba toda su devoción. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Al instante, el resplandor amarillo del suelo parpadeó y dos ojos diabólicos se asomaron por la escotilla, clavándose directamente en la rendija donde estaba la niña. La Chilindrina cayó hacia atrás, paralizada. Una fiebre cerebral la invadió esa misma noche. Su llanto clásico a gritos se transformó en un gemido sordo, constante, mientras se arrancaba las pecas de la cara con las uñas, balbuceando que su papito había muerto y que un demonio flaco le había robado la piel para criar gusanos con la bruja del 14. Si la Chilindrina experimentó el dolor de la traición paternal, Kiko atravesó la aniquilación total de su realidad materna. El niño de los mofletes inflados pasó de ser el tesoro idolatrado a un estorbo miserable, confinado a vivir entre la mugre de una sala que ya no se limpiaba. Su traje de marinero, antes impecable, lucía grisáceo, cubierto de manchas de grasa y orina, pues el terror que le provocaban los ruidos nocturnos le impedía ir al baño. Kiko sabía que su madre ya no era su madre. A través de la puerta cerrada del dormitorio, escuchaba las conversaciones susurradas entre ella y don Ramón. Escuchaba el sonido de carne siendo masticada y, lo más aterrador, el llanto sibilante de un hermanito que no sonaba humano. El abandono negligente pudrió la mente de Kiko. Sus berrinches perdieron la comicidad. Ya no se apoyaba contra la pared para emitir su sonido gutural. Se acurrucaba bajo la mesa del comedor, meciéndose de adelante hacia atrás, arrancándose los botones del traje para tragárselos uno a uno en un intento desesperado por llamar la atención. La curiosidad morbosa, alimentada por el hambre y la desesperación, lo empujó a cometer su error fatal. Una tarde en que los adultos estaban en el patio, Kiko forzó la cerradura del cuarto de lavado y encontró la trampilla del sótano abierta. Descendió los peldaños de piedra temblando, aferrando su vieja pelota de goma como un escudo. En la penumbra del subsuelo, se topó de frente con el cajón de plomo. La entidad estaba asomada, con sus largos brazos colgando hacia afuera. Al ver a Kiko, el monstruo no lo atacó. Inclinó su cráneo deforme y emitió un sonido calcado de la voz de doña Florinda, pero distorsionado como una cinta estirada. «Ven, tesoro, no te juntes con la chusma, ven a jugar». Kiko soltó la pelota, la cual rodó hasta chocar con las garras de la criatura. El niño marinero sintió que sus mofletes se desinflaban de golpe, su mandíbula cayendo dislocada por el pánico absoluto. Comprendió que él había sido reemplazado. El tesoro real de su madre era aquella masa de huesos y malicia. Kiko no gritó.
Su mente se apagó por completo, sumiéndose en una catatonía perpetua de la que emergería convertido en un autómata silencioso y babeante. El pacto de silencio entre don Ramón y doña Florinda se convirtió en una dictadura del terror que infectó cada ladrillo de la vecindad. Para mantener oculta a la criatura, cerraron filas contra el resto del mundo. Cuando el profesor Girafales intentó regresar, acompañado de un médico para revisar a Kiko, don Ramón lo interceptó en el zaguán con un machete oxidado en la mano, sus ojos inyectados en sangre proyectando una locura homicida que obligó al maestro a retroceder para siempre, abandonando a su amada a su suerte. El departamento número 14 y el 72 se fusionaron en un solo matadero clandestino. Las puertas fueron atornilladas desde adentro. Los vecinos, aterrorizados por los olores nauseabundos y los zumbidos que hacían temblar las paredes durante la madrugada, comenzaron a abandonar la vecindad uno a uno. Doña Clotilde fue la última en irse, huyendo despavorida tras encontrar a su gato muerto en el patio, completamente vaciado de sus órganos internos a través de una incisión quirúrgica perfecta. La dinámica familiar dentro del encierro era una parodia grotesca del infierno. Florinda, reducida a un cadáver viviente que apenas podía mover la cabeza, descansaba en su silla junto a la escotilla del sótano. Don Ramón la alimentaba con una cuchara, dándole a beber el caldo de las sobras que dejaba el monstruo. No había culpa en sus rostros. Había una satisfacción enferma, la paz soberbia de quienes han creado a su propio dios pagano. El niño monstruo, ahora lo suficientemente fuerte como para trepar por las paredes del sótano como un insecto gigante, subía ocasionalmente a la sala. Se sentaba entre sus padres, frotando su cráneo gélido contra el pecho huesudo de don Ramón, emitiendo un ronroneo que provocaba interferencias en la radio local. El odio los había purificado, despojándolos de la necesidad de fingir comedia, uniéndolos en una trinidad profana que reinaba sobre las ruinas de su propio fracaso. El clímax del horror psicológico se materializó el día en que la entidad decidió reclamar a sus hermanos. Guiados por un mandato telepático que emanaba del zumbido del sótano, Kiko y la Chilindrina, ambos consumidos por la locura y la desnutrición, se levantaron de sus respectivos encierros y caminaron sonámbulos hacia el centro del departamento número 14. Los dos niños, otrora rivales de juegos infantiles, se pararon frente a la escotilla abierta. No se miraron entre sí. Sus ojos desorbitados estaban clavados en la figura alta y pálida que emergía lentamente de las profundidades. El vástago del odio se irguió ante ellos en todo su esplendor dantesco, superándolos en altura, con sus extremidades temblando y sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Don Ramón y Florinda observaban la escena desde las sombras, tomados de la mano, con sus dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos sangraban. La criatura extendió sus dos brazos largos y huesudos, posando una garra gélida sobre el hombro de Kiko y la otra sobre la cabeza de la Chilindrina. El contacto físico cerró el circuito biológico. En ese instante, con un lujo de detalle espantoso, los dos niños humanos sintieron cómo la sangre de la abominación resonaba dentro de sus propias venas. Comprendieron la verdad cósmica de su linaje. Aquel monstruo era el puente de carne que unía sus destinos. Eran familia. La Chilindrina dejó de temblar. Su rostro adoptó la misma rigidez cadavérica de Florinda. Kiko levantó la vista y esbozó una sonrisa con dientes apretados que imitaba la mueca de don Ramón. La asimilación psicológica era total. No había espacio para el llanto ni para el berrinche. El vástago había devorado sus identidades individuales, fusionándolos en una colmena familiar regida por el rencor absoluto. Los 4 inquilinos originales habían muerto espiritualmente, sirviendo ahora como simples extensiones nerviosas de la entidad que latía en el centro de la habitación. Con el paso de los años, la vecindad fue completamente abandonada por el mundo exterior. El señor Barriga, tras perder a varios cobradores que entraron al callejón y jamás salieron, decidió dar por perdida la propiedad, tapiando el inmenso portón de madera con vigas de acero y cemento. La estructura se convirtió en un tumor negro incrustado en el corazón de la colonia, un lugar evitado por los pájaros y cubierto por una hiedra venenosa y grisácea. En el interior de aquel caserón sellado, el tiempo dejó de transcurrir bajo las reglas humanas. La vecindad entera mutó hasta convertirse en un solo organismo vivo, una incubadora gigantesca para el hijo de doña Florinda y don Ramón. Las paredes de adobe latían suavemente, absorbiendo la humedad de la lluvia para mantener fresco el subsuelo. En el patio central, el barril de madera ya no albergaba a un niño hambriento. En su interior descansaban los huesos limpios y pulidos de aquellos que intentaron interferir con la sagrada familia.
Debajo de la tierra, en la red de sótanos interconectados, el vástago del odio creció hasta alcanzar proporciones colosales, fusionando su carne gélida con las tuberías y los cimientos del edificio, extendiendo sus garras por debajo del asfalto de la ciudad. Y en el departamento número 14, sentados en un círculo perpetuo alrededor del agujero del suelo, permanecen Don Ramón, Florinda, Kiko y la Chilindrina. No han muerto, pues la entidad les inyecta constantemente una linfa conservadora que impide que sus cuerpos se descompongan por completo. No hablan, no duermen, no sienten hambre. Solo sonríen en la oscuridad con una mueca idéntica y petrificada, escuchando eternamente el zumbido de su creación, sabiendo que su amor, nacido de la mugre y el desprecio, logró finalmente lo que ninguna comedia pudo: hacerlos inmortales, inalcanzables y absolutamente inseparables en su condena.